Si prendes la tele, Chase, en estos últimos meses parece que solo hay un tema dando vueltas por todos lados, ¿no? Sí, sí, totalmente, ya sabemos a qué me refiero. Pero bueno, yo que está más metido en estos temas, seguro te diste cuenta que mientras tanto hay como otra historia. Que se está desarrollando por detrás. Menos Sí, ruidosa sí, por ahí, pero yo que justo. tiene unas implicancias que son para seguirla de cerca, digamos. Totalmente de acuerdo, mientras el foco está puesto, como siempre, en el show, digamos, en el espectáculo, o en las entrañas del poder en Estados Unidos, está pasando algo que muchos ya lo están viendo como un punto de inflexión. Estamos hablando del autodenominado Departamento de Eficiencia Gubernamental o DOFMAGE, liderado por Elon Musk. Sí, sí, un nombre que ya de por sí genera controversia, totalmente. Y bueno, en esta inmersión lo que vamos a hacer es meternos a fondo en este DOGE. Vamos a tratar de entender qué están haciendo realmente y sobre todo qué significa esto para el funcionamiento del gobierno y para nosotros como ciudadanos. Que de una forma u otra dependemos de él, no. Porque lo que se desprende de información que vos has estado investigando es cuanto menos preocupante de algunos analistas que hablan incluso de una suerte de golpe de Estado digital directamente a la infraestructura que sostiene el gobierno federal de los Estados Unidos. Golpe de Estado digital suena fuerte, pero cuando uno empieza a mirar los detalles de los informes que me pasaste, ajá, da cuenta que la cosa no es tan descabellada. Mm. Para entender bien de qué estamos hablando, creo que hay que empezar por una idea que a veces no tenemos tan presente, pero que es fundamental hoy en día. Sí, el poder de la infraestructura. Claro. Sobre todo en esta era de inteligencia artificial que estamos viviendo. No, totalmente. Y para entender mejor este concepto de poder infraestructural, es muy útil recurrir al trabajo de Mayermont. Sí. Él lo definía como la capacidad del Estado para penetrar de manera efectiva en la sociedad e implementar sus decisiones en todo el territorio pensado en un momento. Ajá. ¿Cómo se ejerce hoy en día ese poder? Ya no hablamos solo de rutas o edificios, no. Exacto, hoy la columna vertebral del Estado administrativo son sus infraestructuras digitales, mm, los sistemas informáticos, las bases de datos, el software que permite a las agencias gubernamentales operar internamente y cumplir con sus funciones. Claro, desde pagar jubilaciones hasta procesar impuestos, todo pasa por estas redes digitales. Y es acá donde empiezan a sonar las alarmas, porque estas infraestructuras digitales, a pesar de ser cruciales, tienen una vulnerabilidad intrínseca. Gran parte de su arquitectura es privada, lo que implica un riesgo de que actores externos puedan tomar el control. Vos mencionabas, por ejemplo, el hackeo masivo a la Oficina de Administración de Personal en 2014, que se atribuyó a China y expuso la información de millones de empleados públicos. Sí, sí, un recordatorio bastante escalofriante, totalmente. Pero lo que a mí me resulta aún más inquietante, lo que estamos viendo con este sí, un CUE, es que las defensas que tenemos, tanto legales como constitucionales, parecen bastante endebles frente a una amenaza que, según los informes, viene desde adentro del propio Poder Ejecutivo. Ese es un punto clave. Las leyes de ciberseguridad actuales no están pensadas para afrontar una amenaza interna de gente que opera desde el corazón del gobierno, utilizando las propias jerarquías a su favor. En este contexto, la acción del DIUNCOE se puede interpretar como una forma de hackear el Estado desde adentro. No es una intrusión desde afuera, sino una toma de control de los sistemas por personas que ya tienen o consiguen acceso privilegiado. Bien, entonces hablemos de ese hackeo. ¿Cómo es que el DOGE supuestamente logró tomar el control de estas infraestructuras? ¿Cuál fue, digamos, su hoja de ruta? La estrategia se centró en obtener acceso privilegiado a las redes informáticas federales. Ajá. Y la llave maestra para esto parecen haber sido entidades clave, como la Administración de Servicios Generales, la GSAFT, claro, y más específicamente su Servicio de Transformación Tecnológica, TTS. Estas entidades son las que administran los sistemas informáticos y la infraestructura física del Estado administrativo. Pensá en los portales de inicio de sesión que usan los empleados federales todos los días o el software que gestiona los contratos gubernamentales. Ese es el tipo de sistemas que quedan bajo el control del DOGE. Claro, si vos controlas el centro de operaciones, tenés un poder enorme sobre todo lo demás. Exactamente. ¿Y qué lograron controlar exactamente a través de la GCA? Bueno, según los informes, el DOGE tomó control del parque inmobiliario federal, de las herramientas informáticas de uso público y de las reglas que rigen la contratación pública de servicios digitales. Imagínate el alcance de los edificios donde trabajan los funcionarios hasta las páginas web que usamos nosotros para interactuar con el gobierno, todo bajo su órbita. Es como si de repente cambiaran las cerraduras de todas las oficinas y los accesos a todos los servicios online. Impresionante. Y mencionaste también al Departamento del Tesoro, ahí parece que hubo una resistencia más fuerte. Efectivamente, en el Tesoro se desató una verdadera batalla por el acceso a los sistemas seguros que gestionan las transferencias financieras y los pagos del gobierno. Esta lucha fue tan intensa que incluso se reportó la renuncia del secretario interino. Esto nos da una idea de la magnitud de lo que estaba en juego, de los sistemas específicos que se estaban disputando, claro, y las posibles ramificaciones a largo plazo de esa lucha. Y una vez que lograron esa cabeza de playa, digamos, en la GSSH y en el Tesoro, ¿cómo se expandieron al resto de las agencias? La estrategia fue de movimiento lateral. Ajá. Una vez que tenían el control de estos órganos cruciales, pudieron ir extendiendo gradualmente su influencia al resto de las agencias. Mm.
En cada una de ellas el patrón parece haber sido similar, desplazar a los usuarios legítimos, o sea, a los funcionarios de carrera, exactamente, y desviar el control de los sistemas. Exactamente fue como una infiltración silenciosa sistema por sistema. Y el impacto de todo esto fue inmediato, ¿no? Porque leí en uno de los artículos que me pasaste como agencias tan importantes como el IRS o la Administración de la Seguridad Social se vieron afectadas muy rápidamente. Así es debido al carácter estratégico de sus bases de datos que afectan directamente a millones de ciudadanos. El IRS y la CIS fueron blancos prioritarios y una vez que se obtuvo el control de estas agencias centrales, el IRG pudo utilizar la infraestructura digital para implementar medidas drásticas, despidos masivos, recortes presupuestarios significativos y la eliminación de programas importantes relacionados con la ayuda financiera a la educación, la supervisión de contratos públicos y la protección de los consumidores. Vos mencionabas en tus notas como, por ejemplo, el equipo entero encargado de gestionar el programa federal de condonación de préstamos estudiantiles supuestamente fue bloqueado de sus sistemas de la noche a la mañana. No es solo una reducción de personal, es una potencial interrupción de un servicio vital para millones de personas. Es tremendo y además se habla de que estos sistemas se utilizaron incluso para intimidar a personas. Lamentablemente, algunos informes sugieren esa posibilidad utilizando la vulnerabilidad de los beneficiarios de la ayuda social como una herramienta de presión. Pero la cosa no termina ahí. El acceso a los sistemas centrales con la Oficina de Acción de Personal. Y la GSA permitió a DOKI comunicarse directamente por correo electrónico con todos los funcionarios federales, saltándose las medidas de ciberseguridad estándar y potencialmente violando leyes contra el hackeo. Estamos hablando de que desactivaron la autenticación de múltiples factores o explotaron vulnerabilidades de software conocidas según tus fuentes. Directamente a todos los empleados, eso es una violación masiva de la seguridad y una forma muy potente de generar miedo e incertidumbre. Totalmente. Y todo esto así es llevado a cabo con una enorme opacidad y secretismo. Exactamente, la purga del Estado administrativo se realizó bajo un manto de secretismo. Las declaraciones de la administración o del propio Elon Musk sobre la supuesta transparencia de las acciones del tío G contrastan fuertemente con la realidad de los numerosos desafíos legales presentados, ¿sí? Y con las contradictorias justificaciones ofrecidas por sus abogados, es como si quieren una cosa y la contraria al mismo tiempo. Es como si jugaran en las dos canchas al mismo tiempo, no. Por un lado dicen que no son una agencia federal para evitar ciertas responsabilidades, pero por otro lado reclaman los privilegios asociados a estatus. Y con Musk, la misma ambigüedad, es el administrador o solo un asesor especial. Esta ambigüedad estructural se cultivó desde el inicio. El decreto presidencial que creó el DOGE lo incrustó dentro del Servicio Digital de Estados Unidos, el USS. Ajá. Una oficina preexistente con el objetivo de modernizar los servicios federales, lo que hicieron fue cambiarle el nombre a USIOG Service, generando una confusión deliberada entre el tipo original de USS. Claro. Y la gente de más que quedaron excluidas de la misión del primero, claro. Y la figura clave detrás de todo esto parece ser Steve Davis, reportado como el principal lugarteniente de Moss y el director general del DOGE. O sea, que una estrategia confusa e intencionalmente opaca totalmente. Y hablabas de que esto se inscribe en una lógica de hecho consumado. Ajá. ¿Qué significa eso en este contexto? Significa que la velocidad y la sorpresa son elementos centrales de su estrategia. Al tomar el control de las infraestructuras digitales de forma rápida y sigilosa, buscan crear una situación irreversible antes de que los contrapoderes puedan reaccionar de manera efectiva. Ajá. Y las infraestructuras digitales son el punto de entrada ideal para esto. Aprovecha, como vos mencionaste, la proverbial lentitud de la burocracia para adaptarse a los cambios. Claro. Es más fácil sortear las cadenas jerárquicas complejas y los procedimientos engorrosos si se controla la tecnología que los sustenta. Entiendo, aprovechan la proverbial lentitud de la burocracia para adaptarse a los cambios. No, es más fácil sortear las cadenas jerárquicas complejas y los procedimientos engorrosos si se controla la tecnología que los sustenta. Exactamente. Y la opacidad inherente a las infraestructuras técnicas juega a su favor al actuar en un ámbito que suele ser invisible y de alta complejidad técnica, generan confusión e incertidumbre, lo que dificulta la respuesta de los adversarios. Pensemos en la dificultad de restaurar el acceso a una base de datos una vez que ha sido comprometida. Para cuando las decisiones judiciales o las medidas administrativas llegan, quizá ya es demasiado tarde. Exactamente. Y lo que planteaba sobre la posible fusión de datos federales y estatales bajo la excusa de la financiación federal. Ajá. Eso suena muy peligroso para las libertades individuales. Es una posibilidad muy preocupante. Si bien la idea de interoperabilidad y eficiencia puede sonar atractiva, la concentración de datos a nivel federal podría permitir eludir los controles y equilibrios existentes. Y representar una seria amenaza para los derechos y libertades individuales en caso de un uso indebido es como tener toda la información sensible de cada ciudadano en una única base de datos controlada por un grupo con una agenda específica. Todo eso que describimos parece responder a una lógica muy clara, a una estrategia de subversión. Como la definías, puedes profundizar un poco en esa idea. La subversión en ese contexto implica utilizar los propios recursos y características del sistema estatal en su contra. Ajá. Para erosionar su legitimidad, debilitarlo o incluso desmantelarlo por completo. El DOJ. Y sus defensores justifican sus acciones en nombre de la lucha contra el despilfarro y el abuso, así como de la modernización tecnológica de la burocracia, basándose en decretos presidenciales. Uno de los blogs que estuviste leyendo de un ex asesor político describía esto como una situación de extraños compañeros de cama.
Sí, uniendo a libertarios tecnológicos con activistas antigubernamentales, todo bajo la bandera de la eficiencia. Sí, esa es la narrativa que manejan, se presentan como los salvadores que vienen a limpiar la ineficiencia del gobierno. Exactamente. Y a llevarlo al siglo XXI con la ayuda de los genios de Silicon Valley. Pero esa narrativa se cae a pedazos cuando uno analiza los hechos entre los puestos y programas eliminados. Se encuentra la iniciativa 18F, precisamente la encargada de la modernización tecnológica del Estado. Los despidos de funcionarios no se basaron en evaluaciones de desempeño y los supuestos ahorros y fraudes identificados parecen más una estrategia de comunicación política que una auditoría rigurosa. Incluso se detectaron errores, exageraciones en el sitio web oficial del DOGE que cualquiera podía editar. Increíble parece una operación más ideológica que técnica, no. ¿Cuáles son esas ideologías subyacentes que impulsan todo esto? Detrás de estas operaciones se vislumbra una coalición ideológica heterogénea, pero unida por el objetivo de tomar el control del Estado para desmantelarlo y reconfigurarlo. Esto incluye a quienes buscan reestructurar el gobierno como si fuera una empresa, a quienes se oponen a la burocracia reguladora y a la expansión de las políticas redistributivas, y también a ciertos grupos que abogan por la privatización y la reducción drástica del Estado. Un objetivo explícito que se menciona es el de traumatizar a los burócratas. Traumatizar a los burócratas, una frase muy fuerte que revela una animadversión profunda hacia el Estado administrativo y cómo se traduce esa agenda ideológica en acciones concretas. Se traduce en la persecución y eliminación de programas de diversidad, igualdad e inclusión de ella. En la amenaza de recortar o eliminar ayudas sociales bajo una lógica de meritocracia libertaria en el potencial uso de las bases de datos del IRS contra adversarios políticos. Y en el desmantelamiento de agencias de regulación y protección al consumidor también se utiliza la inteligencia artificial como una herramienta para capturar el mercado público y como pretexto para despidos masivos. Pero me imagino que esta agenda tan radical y disruptiva debe tener sus propias contradicciones y tensiones internas, ¿no? Absolutamente, uno de los principales problemas es una comprensión simplificada y errónea de la complejidad e interconexión del Estado administrativo con la sociedad civil. No se trata de un aparato burocrático aislado, sino de un entramado de instituciones que responden a problemas socioeconómicos y sociopolíticos específicos. Otro sesgo importante es la minimización de la heterogeneidad de los sistemas digitales, lo que lleva a subestimar la complejidad de desmantelar o controlar todo el conjunto. Y todas estas acciones, ¿qué consecuencias concretas están teniendo en la vida de la gente y en el funcionamiento del país? Ya se están reportando errores cada vez más frecuentes por parte del DOGES. Despidos de personal clave que luego deben ser recontratados, filtraciones de datos clasificados, rescisión de contratos de alquiler de edificios federales que luego deben ser renovados. Estos no son incidentes aislados, sino síntomas de un problema sistémico a largo plazo. La pérdida de experiencia, la manipulación de datos y la disrupción de servicios esenciales pueden tener consecuencias muy graves para los más vulnerables. Es como si estuvieran operando un avión en pleno vuelo, sin los manuales y con pilotos inexpertos. Y geográficamente el impacto también es importante, ¿no? El desempleo de funcionarios federales afecta tanto a estados demócratas como republicanos. Así es, el impacto se siente a nivel nacional, pero además estas acciones podrían tener consecuencias graves para la seguridad nacional, para los instrumentos de coerción económica de Estados Unidos a nivel global. La infraestructura de poder estadounidense, como han documentado Henry Farrell y Abraham Newman, se basa cada vez más en tecnologías digitales. Y en la coordinación burocrática, como explica Edward Fishman, el desmantelamiento del Estado administrativo podría debilitar esta capacidad de proyección de poder. Y también se mencionaba el impacto en agencias que analizan el cambio climático o las crisis humanitarias. Claro, eso podría afectar la influencia y el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Sin duda, la capacidad de analizar y responder a desafíos globales como el cambio climático o las crisis humanitarias se ve directamente afectada por la desarticulación de las agencias encargadas de estas tareas. Un efecto quizás inesperado de esta crisis es que ha puesto de manifiesto el funcionamiento interno del Estado federal, que suele ser invisible para la mayoría de la gente, generando un mayor escrutinio público. Pero parece que esta estrategia de desmantelamiento no está siendo tan exitosa como se esperaba, no. Se hablaba de que la tasa de renuncias voluntarias sigue siendo baja y que algunos funcionarios se resisten a ser reasignados. Efectivamente, 2 meses después de la inauguración, la estrategia del DOGE enfrenta sus límites. El número de renuncias voluntarias no ha sido tan alto como se esperaba, y muchos funcionarios se resisten a ser reubicados. Y en cuanto a los ahorros prometidos, el balance provisional está muy lejos de las declaraciones iniciales. Es como si la resistencia interna estuviera siendo más fuerte de lo antipado. Entonces, los mecanismos de control y equilibrio del sistema están funcionando aunque sea parcialmente. Si bien existen contrapoderes que pueden frenar algunas acciones, es posible que no sean suficientes para contrarrestar los métodos operativos del DOGE con la rapidez necesaria para evitar daños significativos de resiliencia en la estructura administrativa a nivel federal y local. Es crucial en este contexto lo que las operaciones del DOGE ponen de manifiesto es una evolución del federalismo donde la infraestructura digital fortalece el poder central.
Para recapitular entonces, lo que hemos visto es una toma de control sigilosa de la infraestructura digital del gobierno federal llevada a cabo por el DOGE bajo liderazgo de Elon Musk. Esta acción que algunos describen como un golpe de Estado digital se basa en la explotación de vulnerabilidades en los sistemas, se ejecuta con opacidad y responde a una agenda ideológica que busca desmantelar y reconfigurar el Estado administrativo. Las consecuencias de todo esto podrían ser profundas para el funcionamiento del gobierno, para los ciudadanos y para el papel de Estados Unidos en el mundo. Exactamente, y esto nos lleva a reflexionar sobre las implicancias más amplias de esta situación para la gobernanza democrática y el papel de la tecnología en el ejercicio del poder estatal. ¿Qué significa para el futuro de la democracia cuando funciones estatales críticas se entrelazan tan profundamente con infraestructuras digitales controladas por actores privados? Una pregunta que queda flotando en el aire es ¿qué significa para el futuro de la gobernanza cuando funciones estatales críticas se entrelazan tan profundamente con infraestructuras digitales controladas por actores privados? Una pregunta que sin duda nos dará mucho para pensar. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.